estamos trabajando precisamente para que los asuntos lleguen a buen puerto, es decir, obtener una sentencia y vamos por más, queremos llegar a las etapas de reparación del daño. La finalidad, ¿cuál es? Que se den cuenta que realmente se está trabajando y que hicieron las cosas mal para que sirva de ejemplo de que no lo vuelvan a hacer, ¿o qué es lo que busca? Que el delito no quede impune, que se repare el daño y eventualmente incluso proteger al inocente. La comunicación que he tenido con el fiscal general de justicia ha sido estrecha, es permanente y sí, es necesaria, es importante y es efectiva hoy día. Tenemos al menos 3 asuntos en donde se señala directamente la participación del ex titular del Ejecutivo. De estas 3 carpetas de investigación que se tienen en contra del ex gobernador, ¿existe algún monto de lo que se esté investigando o faltando, o en qué consiste estas investigaciones? ¿Hay oficios de colaboración con el gobierno norteamericano, con la Fiscalía General de la República, sobre cualquier presión continuar trabajando, incluido amenazas de muerte? El protestar el cumplimiento del cargo conlleva eso. ¿Qué tal, amigos? Mi nombre es Alejandro Paz. Este es un episodio más para el podcast, para el periódico La Expresión. Como ustedes se dieron cuenta, en esta ocasión tenemos al fiscal especializado en combate a la corrupción, el licenciado Jesús Eduardo Gobea Orozco. Licenciado, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Nos sentimos muy honrados de ello. Sabemos del alcance de la audiencia que tienen ustedes a través de este podcast. Y bueno, pues estamos en la mejor disposición de acudir y de intercambiar las ideas, inclusive, con motivo de nuestros quehaceres. Te agradezco mucho que hayas venido y que hayas aceptado la invitación. Pues vamos a empezar a escudriñar lo que trae la Fiscalía Anticorrupción en investigación y también saber tu carrera profesional. ¿Cómo ves? ¿Comenzamos? Claro. Comenzamos. Licenciado Jesús Eduardo Gobea Orozco. Licenciado Gobea, así lo conocí yo desde hace mucho tiempo y lo vengo conociendo, pero ahora es el fiscal anticorrupción en Tamaulipas. Fiscal, cuéntanos de todo este proceso profesional en tu vida, porque creo que es necesario detallar y precisar desde dónde viene el fiscal anticorrupción. Claro, muchas gracias. Bueno, aquí es importante reseñar que nuestro paso por el sistema de justicia penal data de hace muchos años. Como tú bien lo recordarás, yo gran parte de mi trayectoria profesional la llevé a cabo en el servicio público dentro de las instituciones de Procuración de Justicia y Seguridad Pública. De manera muy particular, en el caso de la entonces Procuraduría General de Justicia, yo tuve la oportunidad allá por los años 97, 98, iniciar como agente del Ministerio Público en distintas plazas. Y posteriormente me desempeñé en otras áreas directivas de la propia institución, en el área de averiguaciones previas, más recientemente en lo que fue, tuve la oportunidad, que eso es, quiero destacarlo porque fue una oportunidad realmente valiosa para mí, de encabezar los trabajos de implementación del sistema de justicia penal en la Fiscalía y como parte del comité interinstitucional para poder implementar esta reforma en materias penal y de seguridad pública, a la que en aquel entonces Tamaulipas habría estado llegando relativamente tarde en comparación con otros estados de la República, como lo fue Chihuahua, Baja California, Oaxaca, Guanajuato, estados que fueron pioneros en la implementación y operación ya del procedimiento penal acusatorio como tal. Sin embargo, vale, insisto,
la ocasión reseñar esta oportunidad que tuvimos en la entonces Procuraduría General de Justicia, porque de ahí se sentaron las bases para, no solamente para transitar de un sistema procesal penal que solía llamársele vulgarmente como tradicional. En realidad el procedimiento penal no es una tradición, obedece a una normatividad, Sí, claro. una normatividad procesal. Yo hacía mucho énfasis en las mesas de trabajo en que era un sistema procesal penal ordinario y que en esa etapa sería un sistema saliente. Y vaya, no es tanto como un mérito personal, sino simplemente fue la oportunidad que tuvimos de sembrar buenas semillas para que esto funcionara. Hoy día se tienen este esquema en el que a nuestra llegada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tenemos nuevas áreas de oportunidad para, primero incluso dar como decirlo, el espacio a los agentes del Ministerio Público que ya se encontraban ahí, pues para que puedan acceder a una operatividad más efectiva, para que ellos mismos tengan un crecimiento profesional, cosa que procuramos en esta etapa que menciono, en 2010-2016, y que se conviertan en auténticos fiscales, que son los prosecutores de la acción penal, con el objetivo de lograr o de llegar a la fase de enjuiciamiento en los casos que se pueda demostrar. Es decir, en resumen, esa ha sido parte de la trayectoria de tu servidor en esta materia, por eso es que el arribo de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción pues no es una experiencia propiamente de aprendizaje, sino de crecimiento para tu servidor y para el personal de la institución. Y de hecho, el tema de tu paso o del paso del licenciado Gobea da margen para entender que conoce por dentro, por fuera, a la Fiscalía, ¿no? A la entonces Procuraduría y ahora Fiscalía, de decir, la conozco de tal manera que yo sé cómo se puede integrar una buena averiguación, una buena investigación. Sí. Digo, al final todos los días se va aprendiendo, ¿verdad? Pero es un plus el que conozcas. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Yo soy de la idea de que todos los días aprendemos. Durante mi formación yo tengo muy presente una persona, un instructor que tuve que decía que cuando aprendes algo te cambia la vida. Sí. Y es cierto. Sí, cierto. Así sea lo más pequeño que tú hayas aprendido a realizar. Por ejemplo, el cómo poner en línea tu trabajo periodístico, que aunque luego se convierta en una rutina, pero ese aprendizaje te cambió la vida. Para mí ha sido así. Ahorita, cuando hablo de un crecimiento como profesionista, no me refiero a que voy a aprender algo que ya sé. En todo caso, tengo y todos tenemos la oportunidad de perfeccionarlo, claro, de evolucionar hacia un estadio o hacia niveles de resultados y de eficiencia mayores. Ese es el objetivo. Sí conozco la institución y la conozco muy bien. La conocí incluso como litigante, en donde decíamos hace rato que nos reencontramos. Tuve la oportunidad de intervenir en algunos asuntos importantes de impacto, de los que ustedes dieron un seguimiento profesional también importante, y que eso, en el caso particular, me da una perspectiva mucho más amplia de cuáles deben ser mis objetivos en la institución. Es decir, tenemos que ir sobre el objetivo, que es, repito, investigar los casos, acreditar eventualmente todos y cada uno de los elementos que se necesitan para enjuiciar un asunto, pero también tenemos que cubrir los aspectos legales que tienen que ver con el derecho a la defensa. Exacto. Por haber estado en los dos, adentro y afuera, ¿no? Por ejemplo, que decía ahorita el tema de
que litigabas, defendías ¿cómo se llama? Situaciones de alto impacto, y eso te da la sapiencia o la habilidad de saber, tengo que entender que a lo mejor por aquí en una investigación como autoridad se me puede ir por este lado, ¿no? Puede tener una laguna, puede tener una ventanita en donde se me libre, en donde salga libre, y en esta otra, vaya, es un mundo de oportunidades, de ir conociendo para tener un buen trabajo, ¿no? Un buen resultado. Sin duda. Pulir, ¿no? Pulir la práctica, incluso aunque ya lo sepas, vas caminando, vas aprendiendo, y a lo mejor dices, yo lo hacía así, pero ahora aprendí que es así y es más fácil o es correcto, ¿no? Entonces, qué importante es que lo conozcas, ambos lados de la moneda, ¿no? Es crucial, es crucial, Alejandro. Hoy día esa visión que tenemos amplia tanto de la intervención en el proceso nos permite también detectar aquellas áreas que requieren fortalecerse en una investigación, porque el trabajo como defensor, el trabajo como parte procesal de la defensa, consiste justamente en abordar los aspectos débiles de un caso. Entonces hoy día estamos nosotros buscando implantar en la mentalidad de los agentes del Ministerio Público cómo focalizar, primero, cómo ir al centro de la investigación y no, hay que decirlo así, a mi llegada encuentro que hay una dinámica en donde es muy inercial, es decir, los agentes del Ministerio Público reciben una denuncia y lo primero que hacen es mandar pedir cualquier cantidad de informes. Entonces hoy día tenemos investigaciones que están no solamente en una especie de impas indefinido, sino que algunas de ellas parecen no ir a ningún lado, aunque se tienen 3, 4 volúmenes de información que llegó, por ejemplo, de la Auditoría Superior. Lo que estamos tratando es de implantar en la mentalidad del agente del Ministerio Público es ir al objetivo específico. ¿Qué quieres acreditar y cómo lo vas a acreditar? Los tiros de precisión, ¿no? Los tiros de precisión, claro. Y esto incluye también a los policías y a los peritos. Es un trabajo que nos va a llegar, nos va a llevar cierto tiempo, pero los queremos formar en la idea de que tienen que tener objetivos específicos en la investigación. Me refiero a lugares, personas, fechas, eventos, que en lugar de allegarse de información al por mayor, puedan ellos distinguir qué es lo que se requiere. ¿Por qué? Porque esas son las oportunidades que en el sistema adversarial, la defensa como parte profesional tiene que detectar esas oportunidades, porque de ellas es como puede tener ese encuentro, ese debate, ese litigio, y ser mucho más combativo un defensor que tiene esas herramientas. ¿Y qué tan importante es lo que estamos platicando en este momento para definir lo que es judicializar una investigación? Primero, una investigación, judicializarla, luego vincular a proceso y determinar si realmente está bien documentado para proceder a algo más. Así es. En este momento, las que están presentadas, las carpetas de investigación que están presentadas, no tiene manera de que pudieran encontrarse algún recoveco que pudieran ayudar a las personas que están siendo investigadas. Justamente las estamos revisando todas, una a una, precisamente para detectar primero su estatus, es decir, hacemos un diagnóstico interno de cada caso, especialmente de aquellos que tienen esa relevancia, no porque unos sean más importantes que otros, sino porque el impacto que pueden representar obviamente los coloca en una situación en donde se hace necesario conocer su estatus. Y una vez que revisamos ese estatus, detectamos justamente eso, cuáles son las debilidades y las fortalezas que tiene la investigación hasta el momento. Debo decirlo tal cual es, realmente la gran mayoría de los casos, muchos de ellos pues nada más estaban literalmente ahí, presentada una denuncia,
ordenado el inicio de la investigación y pues sin, como se dice coloquialmente, sin pena ni gloria. Como fiscal, y las investigaciones que están ahorita documentadas, las carpetas de investigación, ¿hay la confianza de que terminen en una condena? En el lapso que tenemos, como ustedes recordarán, tenemos ya poco más de 60 días en el cargo. Y en ese lapso tenemos a la fecha 14 asuntos judicializados, tenemos alrededor de 9 personas, servidores públicos, ex servidores públicos vinculados a proceso, algunos mandamientos judiciales vigentes y otros que irán surgiendo en próximas fechas. Y al día de hoy ya se han atendido cerca de 60 audiencias. Y en ese sentido estamos trabajando precisamente para que los asuntos lleguen a buen puerto, es decir, obtener una sentencia, y vamos por más, queremos llegar a las etapas de reparación del daño en donde podamos tomar las acciones legales necesarias, justamente buscando garantizar esta condena, porque hay que recordar, informar a tu audiencia, la reparación del daño es una pena pública, es decir, a la par de la sanción penal que puede ser corporal, pecuniaria, como es una multa, la reparación del daño conlleva también voy a decirlo de manera muy literal, pues el devolver lo que la persona dispuso ilegalmente o de lo cual se benefició con motivo de la conducta ya sancionada. Entonces trabajamos para ir hacia allá. De esos 9, ¿son delitos en los cuales pueden liberar la cárcel si pagan o pagan y tienen que ir a sanción corporal? No necesariamente. Qué preguntas tan interesantes, Alejandro. De hecho, lo tenemos en análisis en nuestras objetivos y líneas de acción en el trabajo de la Fiscalía. Queremos, como lo dije cuando rendí protesta, cuando fui entrevistado ante los diputados antes de rendir protesta como fiscal especializado en combate a la corrupción, uno de los aspectos que queremos también potenciar es la vinculación con la sociedad, con las instituciones, con los organismos ciudadanos, para que conozcan desde un aspecto más pragmático cuál es la dinámica del procedimiento penal, porque muchas veces incluso los medios, algunos comunicadores o reporteros, justamente por la desinformación, pueden llegar a confundir cuáles son las etapas procesales o cuáles son las medidas cautelares que conforme a la ley proceden. Hoy día el procedimiento penal que está regido bajo el Código Nacional de Procedimientos Penales establece las pautas, por ejemplo, para que una persona signifique un riesgo procesal y que exista la necesidad de cautela como para, por ejemplo, ordenar su aprehensión por parte de un juez, que son aspectos que tiene que demostrar el Ministerio Público, o para que se le imponga una medida cautelar como lo puede ser la prisión preventiva, que es la última ratio, dice la ley, el último extremo de las medidas cautelares. Pero todo esto va en función de muchos factores. Sí, porque aparte el nuevo sistema fue realizado precisamente para no llenar las cárceles, las prisiones de personas, porque llega un punto en el que tienen que negociar, que conciliar, buscar la manera de reparar el daño, precisamente para evitar eso. Y la pregunta no enfocada, de estos nueve vinculaciones, ¿cuántos de ellos pudieran resarcir el daño, según lo que determina la autoridad, o pagar? Resarcir el daño o pagar con cárcel. Bien, algunos de ellos... disculpa, agregando, por ejemplo, la referencia del ex secretario de Bienestar, la persona que fue detenida en San Luis Potosí. Había escuchado yo que no cumplió con los llamados que hizo la autoridad y que por ello requirieron, como decía ahorita, el que tenga que ser llamado por el riesgo de que la persona, me imagino que en este caso
huya, sí, ¿no? Conlleva un riesgo procesal Ándale, importante, sí. no solo porque no es de aquí, Uh-huh. sino porque su conducta procesal anterior pues, llevó al juez a la conclusión de que efectivamente, como lo sostuvo la fiscalía, pues esta persona debía ser sujeta al proceso mediante la imposición de una medida cautelar. ¿Él es parte de esos 9? Él es parte de esos 9, así Okay. es. Entonces, vaya, en algunos de estos casos, no en todos, Uh-huh. podría eventualmente caber la posibilidad de que la fiscalía analice, Uh-huh. por ejemplo, un procedimiento abreviado. Sí. Pero esto no quiere decir que sea en automático. Alguno de estos exfuncionarios ya lo ha intentado. Okay. Promover, plantear a través de su defensor un procedimiento abreviado, pero esto no quiere decir que sea procedente Uh-huh. en automático. ¿Por qué? Porque además, entre los requisitos, los muchos requisitos que conlleva el poder acreditar, como defensor, digo, a propósito de las experiencias, sí. Una de estas salidas alternas al procedimiento penal implica la reparación del daño. Uh-huh. Entonces, algunos de estos servidores públicos se encuentran inmersos, sujetos a proceso, es decir, vinculados al proceso, y con la oportunidad, con la misma igualdad procesal que el Ministerio Público de demostrar, en este caso, sus defensas. Para poder demostrar que no cometió el hecho por el que fue vinculado al proceso, cada una de esas personas tiene esa oportunidad. A lo que voy, insisto, es a que la dinámica procesal lo que conlleva es que no todos pueden acceder a un procedimiento abreviado, ya sea por la cuantía, ya sea por la penalidad del caso. Pero concretamente en este tipo de asuntos es muy destacable la posibilidad de reparar el daño. Es decir, no todos tendrían ese beneficio, aunque es algo que la ley procura, e incluso la propia Constitución lo prevé en su artículo 17. Dependiendo de los montos, dependiendo de la penalidad, de que sean localizables, ¿puede ser? No. Me refiero a que una cosa es vincular a proceso a la persona, sí, y sujetarla bajo una medida cautelar. Ya. Y otra muy distinta es la posibilidad que toda persona procesada Uh-huh. puede buscar acceder a una salida alterna. En la mayoría de estos casos no es así, es decir, no, las hipótesis consideramos que no son las adecuadas para que los abogados defensores de estas personas vinculadas a proceso puedan acceder por una vía alterna. Nosotros vamos a pugnar porque llevar el proceso por todas sus etapas, y en los casos incluso donde se advierta la necesidad de cautela, vamos a seguir requiriendo los mandamientos judiciales necesarios, ¿no? Para que quede claro, no, la finalidad ¿cuál es? Que se den cuenta que realmente se está trabajando y que hicieron las cosas mal, para que sirva de ejemplo de que no lo vuelvan a hacer, ¿o qué es lo que busca la Fiscalía? Yo, al asumir el cargo, Uh-huh. también asumí y me tracé un objetivo de que se sepa, se conozca, que la sociedad tenga ese conocimiento. El objetivo es cumplir, primero, a la par que lo dispone el artículo 20 constitucional, con el objeto del proceso penal, que es que el delito no quede impune, que se repare el daño, Uh-huh. y eventualmente incluso proteger al inocente. Uh-huh. Esas son nuestras premisas fundamentales hoy día. Okay. En eso descansa. Yo sé que suena a lo mejor un poco retórico, pero no es así, es una realidad. Por eso he dicho, y hoy lo reitero, no es una cacería de brujas. Si una persona demuestra su inocencia, la Fiscalía va también a actuar en consecuencia. Uh-huh. Pero hasta ahorita, como con base en los avances que hemos tenido, lo que podemos acreditar es que se han cometido conductas que son violatorias de diversas normatividades y que eventualmente se traducen en un delito. Y nosotros estamos trabajando para demostrar la responsabilidad de esas personas. Uh-huh. Y que puedan ser, repito, no solo sancionados
sentenciados a la pena que corresponda, sino además a la pena pública, que es la reparación del daño. Esos son los objetivos. Son 9 vinculados. ¿Este es el resultado de cuántas carpetas de investigación? ¿De las mismas 9 carpetas de investigación? ¿O fueron uniendo? 14, hasta ahorita son 14 judicializadas. Bueno, ya sí. A estas fechas ya tenemos 2 más. Okay. Ya hablaríamos de 16. Ajá. Y dentro de ellas se encuentran relacionados ese universo de servidores públicos. El dato es que el antecedente, lo voy a leer para tener la referencia. Claro. El antecedente confirmado por la consejera jurídica decía que el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca tiene al menos 3 carpetas de investigación. ¿Son 3 o son más? Tenemos al menos 3 asuntos en donde se señala directamente la participación del ex titular del Ejecutivo. Sin embargo, hay muchas denuncias también que luego son como que, voy a decirlo vulgarmente, como que escopetazos, ¿no? Donde señalan a todo el gabinete, a todos los funcionarios. Sí, porque pueden presentar 10 denuncias, pero de esas 10 denuncias a lo mejor solamente tienen materia para continuar la investigación, ¿no? Que son estas 3. Exactamente, que estamos hablando de 3 muy concretas. Ajá. Y que esto no implica que estemos nosotros simple y sencillamente catalogando o categorizando, diciendo, solo son 3 casos. No, por supuesto que no. De estas 3 carpetas de investigación que se tienen en contra del ex gobernador, ¿existe algún monto de lo que se esté investigando o faltando, o en qué consiste estas investigaciones? Apenas se está trabajando en ellas, porque entre estos asuntos de los que hablaba yo hace rato, que encontramos a mi llegada a la Fiscalía, pues se encuentran algunos como estos que ustedes conocen o han mencionado, pero que no tenían lógicamente ningún trabajo de investigación. Entonces apenas estamos trabajando en ellas, y no sería correcto de mi parte ahorita hacer alguna referencia. Sería desaventurado que yo mencionara, no, pues en este asunto son tantos billones. Creo que va a haber la etapa procesal en la que se pueda hacer referencia a eso. ¿Hay oficios de colaboración con el gobierno norteamericano en este caso? ¿En esas carpetas? No aún. Aún no. No aún. ¿Y con la Fiscalía General de la República? Fíjate qué bueno que tocas ese tema. La semana pasada tuvimos una reunión de trabajo en la Fiscalía General de la República. Concretamente me reuní con la fiscal especializada en materia de combate a la corrupción de la FGR, y tuvimos un intercambio muy importante de varios aspectos, tanto de información como de cuestiones técnicas que creo que vale mucho la pena que tengamos este vínculo, porque en algunos casos, muy probablemente en el futuro, estaremos trabajando de la mano con ellos. El intercambio de información, principalmente. Entre otras cosas. O peticiones de colaboración, etcétera. El comentar ahorita que esas carpetas de investigación estaban ahí y que se están documentando, ¿esto señala o dibuja de cuerpo entero el trabajo del ex fiscal Ramírez Castañeda, en el que detuvo ahí investigaciones? Pues mira, yo creo que el hecho de tener este avance que estamos teniendo, que es muy modesto, porque repito, pues apenas en 60 días tampoco vamos a cambiar todo lo que no estaba bien hecho o todo lo que no se hizo. Pero el avance, comparado con otros ejercicios anteriores, 2024, 2023, habla por sí mismo. Es decir, creo que no necesito descalificar el trabajo de nadie, porque ese está descalificado por sí solo. Efectivamente, en muchos de los casos, simple y sencillamente, no se estaba haciendo nada. ¿Nota usted una diferencia del trabajo que hace actualmente el fiscal Gobea Orozco y la coordinación que tiene con la Fiscalía General de Justicia, en este caso con el fiscal Irving Barrios? Si bien la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, como la propia Fiscalía General de Justicia, son órganos autónomos, así concebidos constitucionalmente, esta autonomía
no, obviamente, no conlleva que no tengamos la coordinación necesaria con la Fiscalía General de Justicia. Y sí, obviamente, la comunicación que he tenido con el Fiscal General de Justicia ha sido estrecha, es permanente, porque tiene que ver con incluso aspectos orgánicos e institucionales que tenemos que cubrir, que estaban desatendidos. Y sí, es necesaria, es importante y es efectiva hoy día. ¿Cumple con ustedes? Sí, ¿El claro. fiscal? ¿Sí? ¿En Sí. tiempo y forma? En tiempo y forma. ¿Cuántas investigaciones son del anterior gobierno y cuántas son del actual gobierno? Hoy día se tienen algunas del actual gobierno, no te puedo precisar el número. ¿Por qué? Porque en algunos casos se habla de distintos actores políticos, Sí. en algunos casos se habla de por ejemplo, ex servidores públicos municipales. No tengo ahorita la forma de precisarlo, digo, podría decir un dato equivocado, pero sí tenemos casos de actores políticos actuales, claro. En estos días salió en medios el tema de un contrato por 300 millones de pesos que otorgó la Secretaría de Salud a una empresa que se llama Maniflosa. Esta empresa se le dan ese contrato y a los 4 días se le pagan alrededor de 199 millones de pesos. Ese tipo de investigaciones deben de tener su curso, aunque sea del actual gobierno. Por supuesto, por supuesto. Yo también tuvimos conocimiento esta mañana de esa información, vamos a estar muy atentos de ello, de primero si la Contraloría Gubernamental tiene ya algún procedimiento al respecto, pero también del seguimiento que se le vaya a dar a esa denuncia, esta información que se difundió en redes. Habla de que se denunció ante alguna instancia federal, no me queda muy clara la información de la nota, pero lo que sí me queda claro es que si la federación encuentra elementos para llevar a cabo alguna investigación, nosotros estaremos atentos a la colaboración que se requiera o a dar inicio a la investigación si se encuentra, por ejemplo, que en esas operaciones se habría incurrido en alguna de las conductas que señala la ley penal de Tamaulipas y que pudiera tener o en el que pudiera haber de por medio recursos estatales que se hubieran inaplicado o aplicado indebidamente. Los señalamientos también en el Instituto Tamaulipeco de Cultura, también hay un señalamiento. ¿Ese también es proceso de investigación? Sí, por supuesto. El Instituto Tamaulipeco del Deporte también hay... En todos estos asuntos en donde eventualmente pueda haber esos hechos que conllevan conductas penales, por supuesto que estaríamos nosotros dando el seguimiento y en su caso la intervención que corresponda. Hace un momento mencionaba los ex servidores públicos municipales, le voy a poner nombre. El alcalde de Victoria, Eduardo Gataz, ¿está bajo investigación de la Fiscalía? Respetando el debido proceso, ¿verdad? Vaya, creo que ya ha trascendido en distintos medios que son diversas las denuncias que se han formulado, algunas de ellas con más origen político que otra cosa, pero en el caso concreto de ex servidores públicos municipales o servidores públicos municipales actuales, no voy en este momento a precisarte el dato o el número, porque repito, ya estaríamos nosotros cruzando esta línea que estamos procurando respetar. Sí las hay. Pero, sí las hay. Hablamos de algunas en donde primero tenemos que analizar no solo su procedencia, sino si realmente hay elementos suficientes como para continuar con alguna investigación de esta índole. Otro igual, Carlos Ortiz Peña, el alcalde de Reynosa. ¿En la misma situación? Sí, ahí ha tenido varias, incluso no ahorita, ya tuvo varias que fueron a las que, por así decirlo, se les dio alguna salida o algún curso en el pasado. Hoy día tenemos también algunas que se refieren a este personaje de periodos o años anteriores, que son asuntos que son de aquellos
de los que yo mencionaba que estamos revisando uno por uno para determinar su procedencia. Sí, como decía hace un momento, cuáles sí tienen, pueden seguir, continuar la investigación y cuáles no, por el tema es que hay actores políticos, ¿no? Es que el hecho de que sean actores políticos no implica que no lo investiguemos. El problema es cuál fue el origen de esas denuncias, ¿me explico? Algunas meramente obedecieron en otras etapas a motivaciones políticas. Y tener los elementos para poder darle seguimiento, ¿no? Claro, que siga su curso, me explico. Por supuesto. Lo que sí puedo decirte con toda claridad es que, existen otras fuentes que pueden dar materia para iniciar una investigación. Decía yo hace un momento, el resultado de las cuentas públicas, de la revisión de las cuentas públicas por la Auditoría Superior del Estado, puede darnos materia para iniciar nuevas investigaciones, en su caso, ya contra servidores públicos de esta administración, o que hubieran fungido en esta administración estatal o trienios anteriores. ¿Cuál es la garantía que tiene el pueblo de Tamaulipas de que el fiscal va a cumplir con su trabajo? Bueno, pues al decirlo así, en un ejercicio como este, pues también tenemos nosotros que públicamente empeñar nuestra palabra de que así será. Se ha generado mucho la expectativa, decíamos antes de iniciar con la entrevista, se ha generado mucho la expectativa porque el trabajo de la Fiscalía Anticorrupción es como que un tema muy actual, lo va a seguir siendo, y esa expectativa muchas veces se traduce en presiones. Ni siquiera la presión más fuerte nos va a mover del objetivo que traemos, es decir, nosotros vamos a avanzar conforme los principios y los procedimientos que la ley nos marca, y va a ser indistinto, sin duda. Lo digo abierta y públicamente, indistinto, pero sí será conforme al avance de las investigaciones y conforme, repito, al marco legal que nos rige. No vamos a, por querer dar la nota o por querer dar un resultado rápido, a presentar un caso que el día de mañana no se pueda sostener ante un tribunal. Eso no lo vamos a hacer. Ahorita mencionaba el tema de las presiones. Sobre cualquier presión, continuar trabajando. ¿Incluido amenazas de muerte? El protestar el cumplimiento del cargo conlleva eso. ¿Las has recibido? No hasta este momento. Por supuesto, sí he tenido distintas situaciones, muchas veces personas totalmente desconocidas que han buscado acercarse a mí, o múltiples llamadas de números desconocidos. Ese tipo de cosas son cada vez más recurrentes, pero bueno, es parte de todos los aspectos que se viven en el ejercicio del cargo, y no es privativo de mi persona. Yo creo que quienes prestamos nuestros servicios en una institución de seguridad pública como son las fiscalías o las policías, estamos expuestos a ese tipo de situaciones. ¿Cómo impedir que la Fiscalía Anticorrupción no sea una operadora política? Con base en esto que estoy mencionando anteriormente, justamente. Así, tal cual. Esto puede conllevar, sí, que no ha sucedido, quiero dejarlo muy claro, no ha sucedido, es decir, a mí nadie me ha hablado para decirme, oye, te encargo este asunto, en absoluto, en absoluto. Y si así fuera, pues simple y sencillamente nosotros vamos a hacer lo que corresponda. Aquí hay que aclarar algo importante. Muchas veces los actores políticos, por ejemplo los legisladores, a veces incluso atienden a una demanda ciudadana. Es una atribución, por ejemplo, de un legislador dar seguimiento a casos o a cualquier tipo de queja que la población realice ante el Poder Legislativo. Entonces hay una atribución que tiene el Poder Legislativo para exhortar a las autoridades de distintos niveles a que actúen, a que se le dé impulso a determinados asuntos.
Pero esto no vulnera ni tampoco obstruye el trabajo que nosotros realizamos, porque al final de cuentas no solamente tenemos facultades para la investigación, sino también obligaciones, y entre ellas está hacer prevalecer el principio de legalidad, el debido proceso. Entonces, no es tan complicado, quiero decirlo así, no es tan complicado mantener ese equilibrio. El día de mañana pudiera ser que algún funcionario quisiera ejercer algún tipo de influencia o buscar alguna facilidad, porque eso se considera que es común. Pero en realidad para nosotros la fórmula, yo creo que es mucho más simple. Va a perder el tiempo al tratar de llegar a hacer eso. Claro, si eso llega a suceder, por supuesto. ¿Por qué? Porque además hay que decirlo también, insisto, aunque hubiera una presión política para algún asunto en particular, de todas maneras el trabajo que nosotros tenemos que desarrollar debe estar sustentado. Fue criticado que fuera la rueda de prensa en las instalaciones, en el edificio del gobierno del estado, cuando se supone que, no se supone, cuando es así, que la Fiscalía Anticorrupción pues es autónoma, ¿no? Así es. Que era lo que comentábamos hace un momento antes de empezar la entrevista. Sí. Y decir, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿no se malinterpreta? Yo entiendo que se pueda malinterpretar, pero también reitero los aspectos de la desinformación. Hay obviamente, no vamos a agradarle a todo mundo. Sí. Mi trabajo no es el caerle bien a todas las personas o incluso a algunos comunicadores. Mi trabajo es el que conlleva el hablar de lo que estamos platicando, y que todo eso ha sido bajo el principio de autonomía. Ahora, la labor del Ejecutivo y de los 3 niveles de gobierno hoy día está adquiriendo yo diría más que un redireccionamiento, se está dimensionando hacia otros aspectos más amplios para conocimiento de la sociedad, y esto tiene que ver más incluso, apertura, ¿no? Y más apertura, pero esto tiene que ver incluso con la estrategia que está llevando a cabo el gobierno federal también, en donde la interacción de todas las autoridades, incluyendo la Fiscalía General de la República, se está viendo con toda claridad. Quizás ustedes advirtieron que en ese mismo momento en que estábamos nosotros teniendo este ejercicio de comunicación, en donde más que nada nos dieron la facilidad del espacio, sí, no otra cosa. Sí, sí. El propio fiscal general de la República estaba también interactuando en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto no tiene nada que ver con una vulneración o con acabar con la autonomía de la Fiscalía. Creo que es un concepto en el que también estamos y vamos a evolucionar, porque la población tiene que saber y conocer en qué consiste la autonomía. Este principio de autonomía conlleva que la gente del Ministerio Público debe tomar las decisiones procesales y legales adecuadas, basadas en estricto principio de derecho. Sí, lo que dice que no influía en el tema de la, por supuesto de que la integración del expediente. De ninguna manera. Estás hablando de que gran parte de la temática de esta charla que tenemos se refiere a estas denuncias que el Ejecutivo del Estado ha venido promoviendo a lo largo de 2 años. Pues ni modo de no hablar de ello, ¿no? Es decir, por su lado, diversos funcionarios del Ejecutivo, la propia consejera ha sido entrevistada, ha dado la información que conforme a derecho resulta pertinente. Pero esto no conlleva o no tiene nada que ver con el principio de autonomía que rige al Ministerio Público. Es decir, nosotros estamos teniendo este avance a poco más de 60 días de iniciada nuestra gestión, pero no tiene nada que ver con lo que se dice en medios de comunicación. No mancha. Yo considero que no, porque el resultado procesal ahí está. Mientras todas las instancias legales encuentren ajustado a derecho nuestro proceder, pues será más que obvio y evidente
que es porque nuestro trabajo está regido por estos principios a los que me referí hace un momento. No, y respetando el proceso, ¿no? El procedimiento de tu función. Absolutamente, absolutamente. Por eso es que yo he observado y algunos comunicadores me han cuestionado de manera específica sobre algunos casos, pero no por ello nosotros tenemos que primero abrir toda la información, Claro. porque esa no es nuestra función. Voy. Y bueno, finalmente, en la medida de lo que es procedente, nosotros iremos atendiendo las inquietudes, ya sea de la ciudadanía o de los propios medios, claro. Se viene bastante trabajo, las carpetas de investigación que ya se tienen, que ya se están trabajando, se vienen más. ¿En qué proceso entra la Fiscalía Anticorrupción? ¿Más elementos de investigación, una petición de apoyo de la Fiscalía General de Justicia? ¿Qué es lo que viene para esto? Lo que viene es en lo que ya estamos trabajando, es una dinámica, qué bueno que lo mencionas. El fortalecimiento institucional es otro de los rubros que estamos abordando como nuestros ejes, como nuestras líneas de acción. Y este fortalecimiento institucional conlleva también un crecimiento en la medida de lo posible, y esto necesariamente tenemos que hacerlo de la mano de la Fiscalía General de Justicia, porque en lo institucional, en lo orgánico, por ejemplo, para eventualmente seleccionar perfiles de posibles egresados de los cursos de formación inicial, ya sea de policía, perito o agentes del Ministerio Público, nosotros estaremos lógicamente también en coordinación con la Fiscalía General de Justicia, planteando, estos son los perfiles, este es el análisis que hay que hacer de esos posibles egresados, y eventualmente en esa coordinación, en ese análisis, pues ir poco a poco incorporando más elementos a la Fiscalía. Y ahí mezclados con gente de experiencia, ¿no? También, los que van saliendo con la gente de experiencia. Sí, por supuesto. Hoy día estamos incorporando ya algunos perfiles, algunos agentes del Ministerio Público ya de carrera, ya y vaya, esto no va en demérito de las nuevas generaciones o quienes apenas están empezando, pero sí agentes del Ministerio Público que ya tienen la formación, el perfil, incluso para sostener un asunto de alto impacto, que es precisamente para lo que nos estamos preparando. ¿Cuántos agentes investigadores hay en este tema de la Fiscalía Anticorrupción actualmente? Tenemos, son 9 ahorita, 9 agentes del Ministerio Público. Recientemente incorporamos 2 de carrera. ¿Sí? Existían 7 personas, 7 agentes del Ministerio Público de reciente ingreso, a los que se les está todos los días se les está revisando el trabajo, se les están inculcando incluso nuevas líneas, nuevas estrategias. Para ellos estamos pensando en un trabajo de capacitación para que tengan obviamente mejores herramientas y que puedan dar resultados que no estaban en condiciones de dar antes, ¿no? Y hoy día se suman otros 2 agentes del Ministerio Público. Próximamente vamos a incorporar por lo menos a 2 o 3 más ya de carrera y con perfil probado. Y en el corto mediano plazo eso iremos haciendo también con policías y peritos. Decía yo en otros ejercicios que uno de los objetivos, espero que pueda ser al menos en el mediano plazo, es implementar nuevas especialidades periciales en la Fiscalía, también con perfiles muy, muy particulares. Hablamos de algunos perfiles profesionales que normalmente los egresados de las universidades pues no tienen, ¿no? Sí. Entonces requieren algo así como especialidades. Así es. Especialidades. Y esperamos en el corto mediano plazo poder también ir reclutando algunos elementos con ese nivel de especialidad, pues para el tipo de necesidades que surgen de la investigación.
El tema de la procuración de justicia es algo que también a la vez es humano, porque en este caso también estás comprometido a demostrar que no son corruptos. Claro. Sí, porque en el proceso de las investigaciones algunas no tienen argumentos, pero mediáticamente ya fueron señalados de que sí lo son, ¿no? Qué complicado es. Es complicado porque en ese tipo de problemática prevalece mucho, lo decía yo, la desinformación. Sin embargo, no es tan complicado cuando te enfocas a desempeñar la labor bajo determinados parámetros. Sí. Nosotros nos enfrentamos a veces pues, a alguna posibilidad de que alguien quiera ejercer influencia, o como se dice muy coloquialmente, no falta que mañana o pasado llegue alguien que quiera charolear, como dicen por ahí, o ese tipo de cosas que muchas veces exponen o hacen peligrar el trabajo del Ministerio Público o del policía. Así es. En el caso de la policía, te voy a poner el ejemplo muy, muy concreto y muy sencillo. Nuestros policías no tienen espacio para poder salirse de lo que se les pide. ¿Por qué? Porque hoy día, lo dije al inicio, yo sí sé lo que se tiene sí, que hacer. Sí, claro. Yo sí sé cómo se debe investigar un hecho. Yo también, en su momento, me preparé, yo también me formé, yo también fui capacitado, yo también recibí adiestramiento. Es decir, yo sí sé qué es lo que se tiene que hacer y sé distinguir qué es lo que no se ha hecho. Exacto. Entonces, en el caso de los policías, la forma en la que estamos redirigiendo las investigaciones no le dan espacio al policía de buscar una negociación o un arreglo. Y además, hay que decirlo también, al inicio, es decir, a mi llegada a la fiscalía, pues también ha habido personal que ha tenido que ser removido precisamente por la clara falta de confianza, ¿no? Y aparte el reconocimiento que ellos tienen sobre el fiscal, ¿no? Que lo conocen de mucho tiempo en otros escenarios, ¿no? Algunos de ellos fueron de los que nosotros mismos formamos, de aquellas primeras generaciones. Yo mismo participé en su formación porque yo fui instructor también en los cursos de formación de policía, de agentes del Ministerio Público. Entonces, algunos de ellos los conozco cuando apenas estaban iniciando en su formación. A lo que voy es a que hoy día la forma en que dirigimos las investigaciones no permite que los servidores públicos se salgan de ese objetivo. Si al policía se le instruye hoy día, vas a realizar un acto de investigación, se le dice qué debe de hacer y cómo. En el pasado muchas veces se le decía al policía, pues ahí te va una investigación y me rindes el informe en tanto tiempo. Sí. Había casos en los que el policía no ¿qué hacía? ¿A dónde iba? En unos no sabía qué hacer, en otros lo más que podía hacer era filtrar información. Pero hoy la forma, y así lo vamos a seguir haciendo, es dirigir la investigación hacia objetivos específicos. No, y la profesionalización de la Fiscalía Anticorrupción, la trayectoria que tienes, eso habla de que anteriormente era otorgado por cuestiones políticas, y en este caso pues realmente la proyección, la trayectoria profesional que tiene el fiscal anticorrupción pues avala que esté al frente de esta área. Yo agradezco el comentario, Alejandro. Sí, no lo digo en otro sentido, sino en el de reiterar que efectivamente tenemos la posibilidad, muy afortunadamente, de saber qué sí se hizo, qué no se hizo, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se debe de hacer. Es decir, en otras etapas, en otros momentos o por circunstancias políticas, pueden haber habido en esta fiscalía o en otras funcionarios que no tenían por qué haber accedido al cargo. Sí. Eso, por supuesto que ya no va a ser. Yo mismo he sido blanco de críticas, tú lo sabes. Sí. Pero al final de cuentas, pues lo que nosotros
tenemos que siempre mantener como premisa fundamentales pues nuestro desempeño. Así es. Más allá de las críticas. Sí, claro, como decía hace un momento. No, pues no estoy bien, no estoy aquí para caerle bien a todos, estoy para trabajar, para cumplir. Solamente para eso. Y principalmente el que las investigaciones estén bien documentadas para que aquel que tenga que pagarla, pues que lo pague, ¿no? Así es. Pues fiscal, te agradezco mucho nuevamente contrario, que hayas aceptado la invitación al podcast. Espero que no sea la última vez que vengas. No, claro que Espero no. que nuevamente volvamos a retomar estas pláticas y pues muy agradecido. No sé si tú deseas agregar algo. Al contrario, el agradecido soy yo primero por la oportunidad de reencontrarnos. Ya sé. Insisto, es muy peculiar porque a lo mejor nos hemos reencontrado también con otros comunicadores, Uh-huh. pero en este caso muy particular, y no lo digo porque esté yo aquí en tu podcast, sino porque es esta apertura que se nos da, cosa que agradezco mucho, en serio, nos da la oportunidad primero no solo de retomar algunas de las experiencias vividas anteriormente, uh-huh, sino de retroalimentar lo que hoy por hoy nos mantiene en una función, que es en este caso el trabajo como fiscal especializado en combate a la corrupción. Por eso estoy muy agradecido, Alejandro. Reconocer también tu trabajo como comunicador, gracias, como periodista, y lo dije y lo dijo también abiertamente. Me sorprendió muy gratamente el ver llegar a tu estudio, conocer algo que nosotros por fuera no tenemos y que tengo claro que no todos los comunicadores tienen este crecimiento. Entonces, qué bueno que se dé la oportunidad no solo de reencontrarnos, de saludarnos, de poder informar lo que la ley nos permite informar, sino hacer un ejercicio de comunicación, sí, pues de otro nivel, ¿no? No, y el tiempo que decíamos hace un momento que mencionabas, yo fui el que abrió carrera con muchos agentes que ahora están ahí, que pues conmigo también yo empecé de periodista en Policíaca y ahí iba a la agencia del Ministerio Público a recabar información, claro, que anteriormente con el otro sistema de justicia pues tenías acceso a mucha información. Pan de todos los días, sí, ¿no? Y ahora ya no, ¿verdad? O sea, el tema es que a nosotros como periodistas pues ese sistema nos vino a bajar la información, pero pues... Sí, pero yo insisto... Pero todo lo que sea bueno para el sistema de justicia. Estoy doblemente agradecido por la oportunidad, porque decía yo hace un instante, hoy tenemos la oportunidad de tener ejercicios de comunicación a otro nivel. Exacto. Y no con todos, no en todos los momentos o no en todos los casos tiene uno un espacio como el que en este momento nos estás dando. Por eso bien agradecido. No, el agradecido soy yo. Pues amigos, esto ha sido todo para el podcast para La Expresión. Mi nombre es Alejandro Paz y los invito a que sigan al pendiente de nuestras transmisiones. Hasta pronto.